Dejar con ustedes oficialmente hoy a nuestro hermano Gracián, quien va a predicar hoy en Gálatas 3, pero ya lo hará como un anciano oficial de nuestra iglesia. Así que hermano Gracián, que Dios le use. Amén. Sean todos bienvenidos hermanos. Amén. Qué gusto verles de nuevo. Y como siempre he dicho, para mí es un privilegio compartir la palabra del Señor. Y hoy estaremos compartiendo en Gálatas, es un estudio que estamos llevando durante esta temporada. Y ya se han predicado 2 capítulos, ahora comenzaremos en el capítulo 3. Y es muy interesante lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia. Y les digo esto porque no me vayan a malinterpretar tal vez si digo algo, porque es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Galacia y yo no lo estoy diciendo a ustedes. Porque muchas veces se da a malinterpretar porque a veces no escuchamos bien. Y el tema de esta mañana está relacionado a una pregunta que el apóstol Pablo le hizo a la iglesia de Galacia. Y ya lo vamos a ver. Y este es el nombre que yo le he titulado. Pero más que nada, la iglesia de Galacia sabemos que era una iglesia que había conocido del Señor, mas sin embargo, ¿qué pasó? Se desviaron del santo mandamiento que habían adquirido de parte del apóstol Pablo. El evangelio de Jesús había sido presentado a ellos, pero ellos quisieron volver a las viejas andadas. Y muchas veces, hermanos, nos pasa a nosotros también. Conocemos de la palabra y no la practicamos. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a buscar en nuestras Biblias Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Amén. Si ustedes ven en el título que tiene, por lo que yo estoy en la Reina Valera, dice: el Espíritu se recibe por la fe. Y ese es el título de este mensaje. Y en base a una pregunta que hace el apóstol Pablo en los siguientes versículos. A mí siempre me encanta que todos compartamos la palabra del Señor. El primer versículo lo leo yo y el último, que es el 5, nos unimos todos, después oramos. ¿Qué les parece? Amén. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Todo junto. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oremos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana preciosa donde nos permite congregarnos. Muchos, Padre, hoy en día no tienen esa bendición de la que nosotros tenemos hoy, Señor. Padre, primeramente quiero pedirte perdón por mis pecados, Señor. Reconozco que quizás soy el más vil pecador en esta aula, Señor, en esta sala, pero también reconozco que hay un Dios perdonador y que un día se dio por mí en esa cruz, así como lo fue por cada uno de los que estamos aquí. Permite que tu palabra, amado Dios, pueda penetrar en nuestros corazones y que esa palabra pueda germinar, Señor, como dice ya mismo al ciento por uno, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, esos hijos tuyos que tú anhelas que nosotros seamos, Señor. Pero en especial, ayúdame a ser humilde y sencillo de corazón, Señor. Añade bendición a tu palabra, quita lo que hayas de quitar, añade lo que hayas de añadir, pero más que nada, Padre, que tu palabra pueda ser predicada como está escrita, Señor, sin añadiduras, Padre Santo, porque tú te lo mereces, Señor. Gracias, Padre amado, por cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Señor. Así como también, Padre, por aquellos que tú has de agregar a esta obra preciosa que has levantado aquí en Danville, Señor. Gracias, gracias infinitamente te damos por ese don inefable que tú nos das. Gracias por ese sacrificio vicario que tú hiciste un día en la cruz, al derramar tu sangre preciosa, Señor, para darnos vida cuando estábamos muertos
5 versículos del capítulo 3, hace una declaración extraordinaria, y es una declaración que la hace el apóstol Pablo a todos los cristianos de Galacia, y que sin embargo es absolutamente crucial para cada uno de nosotros. Pablo ha mostrado en la segunda mitad del capítulo 2 de lo que ya hemos visto, que somos salvos cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas. Póngame mucha atención en esto, o en la ley, o morimos a él. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos ser rehabilitados? ¿Sabe cuándo es? Cuando confiamos en la obra de Cristo, la cual Él se dio por nosotros en la cruz, pero no solamente murió, sino que murió por usted y por mí. Y esa es la esencia del Evangelio, que Cristo un día murió, pero también fue sepultado, pero resucitó con poder y gloria, y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Amén. Es uno de los mensajes que nosotros tenemos que atesorar en nuestros corazones. El Evangelio, mis amados, no es un conjunto de reglas que nosotros debemos de cumplir para ser salvos. No. Es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Usted no le puede añadir a lo que Cristo hizo en la cruz, porque le está prestando valor a lo que Él hizo. Pero ese era el problema de los Gálatas. Primero habían conocido a Cristo Jesús. El Evangelio se les había sido presentado con poder y gloria. Ellos habían visto con los ojos de la fe al Cristo crucificado, pero sin embargo lo habían abandonado. En el capítulo 2, el apóstol Pablo lo dice, del mismo Gálatas. Dice que se maravillaba de ellos por haberlo, el capítulo 1. En el versículo 6 dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y eso era lo que pasaba con los Gálatas. Se habían desviado de aquello que Pablo les había mostrado con poder y gloria. Ellos habían visto al Cristo de la gloria por los ojos de la fe. Mas sin embargo, ¿qué pasó? Se desviaron y siguieron otras corrientes. Veamos el versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, dice. Cuando nosotros buscamos esta palabra insensato, quiere decir que eran tontos o eran torpes. En otras traducciones lo dice de esa manera. Por eso al principio yo le dije, va a escuchar palabras, pero mi amado hermano, yo estoy diciendo lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice torpes, otra dice tontos, y usted va a hallar un sinfín de cosas. Pero en el original, insensato, está diciendo el apóstol Pablo, ustedes no son unos ignorantes. Ustedes, los que les falta es falta de conocimiento, porque el Evangelio ya fue predicado, fue presentado, pero ¿cómo es posible que ustedes se estén desviando de la verdadera realidad de lo que es el Evangelio, siguiendo otras corrientes como son las obras de la ley? Cuando nosotros sabemos que la ley lo único que hace es agregar, pero la gracia derramada de Cristo es la que usted y yo no tenemos nada que hacer, porque Cristo ya lo hizo todo por usted y por mí. Pero muchas veces nosotros queremos agregarle a lo que ya está puesto. Y eso era lo triste con los Gálatas. Le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Dice. La palabra fascinar en este término, yo estoy leyendo la Reina Valera 1960, pero en la Nueva Versión Internacional o en otras traducciones va a encontrar que esa palabra fascinó significa embrujado o hechizado. ¿Ve? Si usted busca la otra traducción, a mí me encanta esta traducción y yo no creo que me salga de ahí, pero es bueno a veces buscar otras traducciones porque tienen un contexto más claro de lo que el escritor nos quiere dar a entender a nosotros. Pero dice, ¿quién os fascinó
Escuche bien, para no obedecer a la verdad. Si usted ve, como diríamos, la palabra obedecer, ese verbo no está en presente indicativo, lo que nos está diciendo que no es que si yo quiero, no es si yo puedo. Tenemos que obedecer ¿a cuál? A la verdad. ¿De cuál verdad está hablando Pablo ahí? De la verdad de Dios, de la verdad del Evangelio. Pero dice a vosotros, dice, ve, cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, dice, ve. Lo vieron por medio de los ojos de la fe. Ellos lo habían aceptado, habían padecido por él, mas sin embargo se habían extraviado. La palabra fascinar en ese contexto, si usted lo busca en otras traducciones, significa hechizado o embrujado. ¿Ve? Pero el apóstol Pablo no está hablando literalmente que ellos fueron embrujados por un conjuro, que fueron a buscar a alguien. No, está hablando metafóricamente. Está hablando metafóricamente, no fue que ellos alguna posesión demoníaca los tomó o algo, no. Diríamos más claro, se dejaron lavar el cerebro. Como hoy en día. Hoy en día en los púlpitos le van a decir a usted, no, yo tengo poder para echar al infierno a cualquiera. Así va a escuchar decir. Yo soy el apóstol y yo puedo derramar oro del cielo. El pastor decía el domingo, creo que fue el 10 de abril, cuando el último mensaje que se predicó aquí, él decía que hay algunos que para sacar dinero lo que hacen es da 100 y Dios te va a dar 1000. Y le decía yo a mi hermano, con los que nosotros practicamos y mi esposa, que esa gente no es por ignorancia que dé ese dinero. ¿Sabe por qué? Por la avaricia que hay en ellos. Porque ven el dinero fácil. Digo, doy 100 y me van a dar 1000, doy 1000 y me van a dar 10,000, es fácil, ¿no? Pero quien hace el dinero es el predicador, no ellos. ¿Entiende el punto, mi hermano? Pues bueno, ya lo estoy diciendo cuando le digan, da 100 y te voy a dar 1000. Búsquese los otros 1000, porque de ahí no lo va a recibir. Y dice el apóstol Pablo, dice, Jesucristo fue ya presentado. Si nosotros lo vemos, dice, vemos un presente ahí indicativo, les dije, o sea, que ya fue presentado en el pasado, pero que sigue vigente, le dice, hoy mismo. Los invito a que vayamos a Primera de Corintios, creo que ahí es donde lo tenemos, Primera de Corintios, y son los capítulos, Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5, si no me equivoco. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, sino a Jesucristo. Y a este, dice que, crucificado, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, dice Pablo, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de quién y del poder del Espíritu, para que vuestra fe, dice, ¿ve? No esté fundada en qué? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Pablo decía en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio,
por qué razón? Usted no tiene ni la menor idea, y lo he dicho muchas veces y me van a disfrutar lo que yo era y mi hermano lo puede decir. Pero hoy no lo soy, porque ese poder entró en mi vida un día cuando yo creí en Él y fui una persona diferente. Y ese es ese mismo poder el que nos ha levantado hoy a nosotros. Le preguntaba a mi hermano y le decía, fíjate que él dijo, no sé por casualidad, que cuántos habitantes habíamos en el mundo. Y yo por Aragán no había buscado, estaba ocupado en otros quehaceres. Y él me lo dice. Y le digo yo, ¿sabes de qué? Nosotros somos privilegiados. Y tenemos que ser agradecidos que Dios nos escogió de tantos millones de personas que hay en el mundo para poderle servir. Y qué privilegio el que tenemos, hermanos. Pero muchas veces nosotros lo tiramos a la basura. ¿Se puede imaginar de los millones de personas que hay en el mundo que Dios le haya placido escogerlo a usted? Mire, póngase a pensar un momento. ¿Sabe por qué razón? Porque usted no fue el que decidió venir a Él, sino que Él lo escogió a usted. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Eso para mí significa muchísimo. Porque yo para el mundo quizás no valía ni un 5 ni un centavo. Era un borracho, los borrachos no valen nada. Pero para Cristo yo sé que yo valgo mucho. Porque la Biblia nos dice que vale la niña de sus ojos. Dice Pablo, entre vosotros como ya crucificados. El Evangelio les decía que no es un conjunto de reglas para llegar a Cristo, sino es lo que Él hizo por nosotros. Pero dice el apóstol Pablo, yo quisiera saberle, yo estoy parafraseando el pasaje, pero dice, esto solo quiero saber de vosotros, les dice Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Quizás sea la misma palabra que yo les podía, o la pregunta que les podría hacer a ustedes, pero no me corresponde a mí hacer estas preguntas, sino que seguir el panorama o el texto de lo que está siguiendo Pablo. Nosotros sabemos perfectamente que nosotros no recibimos el Evangelio o recibimos el Espíritu por medio de las obras de la ley. Porque la ley y la fe es contrario. No son esas dos naturalezas, la carne y el espíritu, son irreconciliables. Allí no se puede mezclar, como diríamos, aunque tal vez lo que vaya a decir no tenga sentido, el agua con el aceite. Eso no se puede. Pero Pablo les dice, esto solo quiero saber de vosotros, le dice. ¿Usted cree que los gálatas no sabían? Claro que lo sabían. Ellos sabían perfectamente bien cómo habían recibido el Espíritu, como usted y yo también lo sabemos. Pero para que lo pongamos en contexto, vayámonos a Efesios capítulo 1, versículos 13. Efesios 1, adelantito de Gálatas, hermano. Efesios 1:13. ¿Qué es lo que dice? Dice, en Él, ¿en quién? ¿En quién Él? En Cristo. En Él, dice, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, les dice Pablo. Entonces, ¿cómo es posible? Les hace la pregunta, ¿cómo lo recibiste? ¿Lo recibiste por las obras de la ley o por el oír con fe? Si nosotros nos damos cuenta, todo lo que viene de Dios, ¿cómo lo recibimos? Por medio de la fe, aleluya, tenemos que tener fe, pero es algo que usted y yo no podemos producir, como más adelante lo vamos a ver. A Dios le place darnos eso. Y por eso es que nosotros debemos ser agradecidos con lo que Dios nos da. La esposa que nos da, los hijos que nos da.
Hasta la mascota que nos da, ¿usted cree que está por una casualidad ahí? Estoy diciendo esto para que no crean que yo estoy en contra de los... Pero amado hermano, lo que le quiero traerles un poco porque ya me estaba desviando. Lo que les quiero decir es que solo hay una manera por la cual nosotros recibimos el Espíritu Santo, y eso es por medio de la fe. Pero es bien interesante cuando dice, voy a volver al pasaje, porque me encanta donde dice, en él también vosotros, les dice Pablo, habiendo primeramente ¿qué? Oído a la palabra. ¿Cuál palabra? De verdad. ¿Y quién es la verdad, hermano? Cristo y el Evangelio. Más adelante vamos a entender que la palabra y el Espíritu van a la mano, van de la par. Y esos dos son indivisibles. Ya lo vamos a ver. Pero dice, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero muchos hoy en día le dirán que el Espíritu no se recibe de esa manera. Tiene que haber un conjuro, le dicen, para que venga el Espíritu. Yo no sé de qué Espíritu estarán hablando, pero otros creen que es a través del bautismo. ¿Escucharon para qué es el bautismo? No es para recibir el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se recibe cuando usted cree en el poder de la palabra de Dios, que es el Evangelio de vuestra salvación. Nada más. Ahora dice el apóstol Pablo en Gálatas 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pero vuelve a la primicia del versículo 1 y dice, tan necios sois de ti. Tan necios sois. Otra pregunta. Si nosotros nos hemos dado cuenta, en estos 5 versículos del capítulo 3 hay 6 preguntas, las cuales no tienen ni una respuesta ahí. ¿Se ha dado cuenta en eso? Yo sé que si ya lo tienen ahí. Pero, ¿cuál es el punto principal? Porque el apóstol Pablo les está cuestionando. ¿Sabe por qué? Porque ellos no ignoraban esta verdad. El problema de ellos es que le estaban agregando a lo que Cristo ya había hecho por ellos. Cristo les había sido presentado, pero ellos dijeron, no, esto no es suficiente. Como algunos de nosotros, bueno, por lo menos yo no lo hago, yo creo que usted tampoco, que va a decir, no, yo lo que hago es, bueno, voy a hacer esto, pero ¿es de acuerdo como Dios le manda que lo hagamos? Porque muchas personas creen hoy, porque el hecho de ser buenos van para el cielo, y hacen tantas obras buenas supuestamente para ir al cielo, cuando es contrario lo que la palabra dice. Yo no digo que las obras son malas, pero las obras van acompañadas de ¿qué? De la fe. Ahí sí ya le cuento. Pero yo no voy a hacer obras para alcanzar salvación. No, porque Cristo ya lo hizo todo por mí. Pero el apóstol Pablo dice, tan necios sois. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Entendemos este punto, mis amados hermanos? La palabra carne, la palabra carne en ese contexto viene del griego, y van a disculpar que voy a hablar de esto, viene del griego y en el original significa sar, que no está refiriéndose al cuerpo humano como realmente es, que tenemos una composición alma, cuerpo y espíritu, pero no se está refiriendo a eso. Me encantaría llevarlos al mensaje que se predicó el domingo anterior, allá cuando teníamos aquella gran calor, ¿se acuerdan? Y lo llevo al versículo 20 de Gálatas. Versículo 20 de Gálatas. El pastor dijo algo bien importante ahí. Y mientras yo estaba paradito con mi hermano Andrés me estaba haciendo calorcito ahí, qué rico para hermano Andrés. Y entonces dice, mire lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 2:20. Sí, Gálatas 2:20. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando nosotros lo vemos en el original, el apóstol Pablo agrega, no el apóstol Pablo, sino quien lo escribieron, agregan el prefijo yo. O dice, con Cristo, yo estoy crucificado.
Pero la pregunta que debemos de hacernos nosotros en esta mañana, ¿a qué yo se estaba refiriendo Pablo? ¿A qué yo se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al viejo Gracián, que le gustaba hacer lo que él quería, andaba buscando las obras de la carne. A ese yo se está refiriendo el apóstol Pablo. Pero ¿qué pasó con ese yo? ¿Murió dónde? Quedó crucificado allí. Entonces, ¿cuál es el punto? Les dice Pablo. Si comenzaste con el espíritu, vas a terminar en las obras de la carne. Es como que le esté dando, queriendo dar comida a un muerto cuando ya no le beneficia. ¿Se dan cuenta, hermano? Mire, el apóstol Pablo, este capítulo 3 de Gálatas es un resumen de lo que es el capítulo 8 de Romanos. Mire, cuando usted lee el capítulo 8 de Romanos, ahí se va a dar cuenta de tantas cosas que yo dije, no, mejor voy al capítulo 8, pero el estudio está en Gálatas. ¿Me entiende el punto? Porque ¿qué dice el capítulo? Cuando vamos a Romanos dice, porque vamos a Romanos capítulo 8. No quiero decir algo que no. Miren lo que dice el versículo 8. Capítulo 8, versículo 8. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. Dice los que viven según la carne. Pero ¿de qué carne? ¿De qué es lo que está diciendo? Está hablando de nuestro pasado. Nuestra vieja naturaleza quedó clavada en la cruz. Ya no podemos vivir de esa manera. Porque es contrario a lo del Espíritu. Y mire, dice el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo, ¿qué dice? No vivís según la carne, sino que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire, esto está bien duro, hermano. Si se imagina cuando uno se pone a estudiar, Señor mío, y aquí, ¿cómo quedo yo aquí? ¿Sabe por qué razón? Y me gusta ser honesto. Porque bueno, le voy a decir algo. Usted y yo no podemos pasar ni siquiera un minuto sin la presencia de Cristo Jesús porque ya pecamos. Y hay áreas en nuestra vida que necesitan ser corregidas. Por lo menos en mi vida. Cada día pecamos. Y necesitamos de ese poder perdonador que solo se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo dice, el versículo 10, pero si Cristo dice, está en vosotros, el cuerpo es verdad, aquí está lo que le estoy diciendo, está que está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Qué lindo es saber eso. Muchos muertos andan por este mundo, pero caminan y hablan. Pero no se está refiriendo al cuerpo físico. El apóstol no declinaba el cuerpo físico que Jehová hizo en un día, pero no se estaba refiriendo a él. Se estaba refiriendo a las obras infructuosas de la carne, como más adelante lo vamos a ver. Y dice el versículo 11, y el 12, perdón. El 11 es tan interesante, y dice en el capítulo 8 de Romanos, y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora, dice, vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué lindo es saber esto. Y dice, así que hermanos, dice el 12, deudores somos, no a qué, a la carne, para que vivamos ¿qué? Conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo entonces el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Digo que yo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice el apóstol, más Cristo vive en
Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Hacer morir las obras de la carne, reconociendo que fueron clavadas en la cruz y que Cristo se llevó todo, no porque Él fuera pecador. Él no murió porque fuera pecador, hermano. Quiero hacer esa aclaración. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque le amaba y le sigue amando. No es posible que nosotros vengamos al Evangelio. Cuando el apóstol dice que le vengamos al Evangelio, es que también tenemos que crecer en él. No es que el Evangelio se queda atrás. No. Eso no funciona así. Nosotros tenemos que seguir adelante, creciendo en la obra. Que cada día crezcamos para que un día seamos iguales, dice, ¿ve? ¿A quién? A Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Usted ha escuchado muchas veces que si quieres que te dé sueño, lee la Biblia. Yo no sé a quién le pasa eso, la verdad. Pero comienza a bostezar. ¿Te puedes imaginar? Pero dice el apóstol Pablo, y lo que ahora vivo, dice el apóstol Pablo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, como también lo hizo por usted y por su servidor. Me olvidé lo que tenía escrito acá. Pero Pablo nos recuerda a los cristianos de Galacia cómo fue que llegaron a Cristo. ¿Cómo fue que lo llegaron a Cristo? Del paganismo. En esencia, Jesucristo les dice fue crucificado. Quiero hacer un resumen de todo esto. Y fue presentado claramente en el versículo 1. Pero esta presentación, mis amados, se logró por medio de ¿qué? De la predicación. Por medio de la predicación. Ahora, había un mensaje que se comunicaba en él. Y Jesucristo es la esencia, escuche bien, de este mensaje. No es como vivir. Escuche bien esto, no es como yo viva, como yo debo de vivir, sino que de acuerdo a lo que Cristo hizo por mí. De eso se trata el Evangelio. Pero también dice que este mensaje se apoderó del corazón. Jesús fue claramente presentado. La Nueva Versión Internacional lo traduce del griego como claramente también, que quiere decir gráficamente, vividamente. Esto probablemente es una referencia al poder de la predicación. Cuando el apóstol Pablo fue a los Gálatas, les presentó este Cristo crucificado. No fue que fue como un crucifijo y el Cristo ahí clavado en la cruz, no fue eso. Les presentó a Cristo como verdaderamente es. Ese Cristo que él un día le tocó camino a Damasco. Y que esa voz del cielo le habló y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo no podía entender, él no estaba persiguiéndolo a él, estaba persiguiendo a otros. Pero Pablo se dio cuenta que los que estaba él persiguiendo tenían una relación personal con el Cristo de la gloria que a él le habló y que él lo transformó. Y es ese mismo Cristo que transformó nuestras vidas a nosotros. ¿Cómo es posible entonces que nosotros volvamos a las viejas andadas? Por eso les dice, ¿cómo es posible que comences con el Espíritu? ¿Vas a terminar en las obras de la carne? ¿Sabe por qué razón? Porque Él nos eligió y Él hace todo por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada en cuanto a la salvación. No es que nos vamos a quedar estáticos y no, tenemos que hacer algo en relación a lo que ya sabemos. Porque nosotros no ignoramos las Escrituras. Entonces el mensaje, el evangelio que Pablo predicó estaba completo, no necesitaba añadiduras. Decía un escritor que yo lo sigo muchísimo, ya es un anciano. Dice que es como cuando un padre de familia sale del hospital con un niño, se lo entregan enterito, con todo. Pero cuando llegan a casa, al pasar la semana se dan cuenta que le hace falta un oído. Se regresan al hospital y le dicen al médico, si yo te lo entregué completo. Regresan otra vez y que le faltan 2 dedos. No se dan cuenta que los 2 deditos son tan pequeños que uno está unido en el otro. Pero ellos quieren agregarle 2 más para que tenga 12. ¿Entienden el punto, hermano? Aunque la gráfica tal vez sea algo rara, pero a veces así son. Nosotros queremos agregarle algo que ya está completo. El evangelio había sido predicado gráficamente. Nuestro evangelio
lo llegó no solo con palabras, sino que también con poder y gloria por el Espíritu Santo. Mire, vámonos a 1 Tesalonicenses, me encanta este pasaje, y es 1:5. Primera de Tesalonicenses, adelantito de Efesios, de Filipenses, perdón, Colosenses. Primera de Tesalonicenses 1:5. Dice, pues nuestro evangelio, lo voy a esperar. Dice, pues nuestro evangelio, que dice el apóstol Pablo, no llegó a vosotros en palabras solamente, dice, sino también que en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Mire cómo les había llegado el evangelio. Insisto en esto, si nosotros nos damos cuenta en los dos versículos 2 y 3, el apóstol Pablo hace un paralelo. Pero me quiero enfocar en este porque realmente es inconcebible que si yo comienzo en el Espíritu, ¿cómo es posible que voy a terminar en la carne, hermano? El apóstol Pablo en el versículo 4, ¿qué es lo que dice el versículo 4? Tantas cosas habéis padecido en vano. Como quien dice, has padecido sin ningún propósito. No tuvieron un propósito cuando yo les presentaba eso. Si es que, y aquí lo dice, si es que realmente, hermano, como quien dice, como que hay una duda allí, ¿no? Si es que verdaderamente lo recibieron o no. Ellos habían tenido experiencias personales con Cristo. Pero ¿cuál es el verdadero problema? Los judaizantes, los falsos maestros que estaban incrustados en esas congregaciones, les minaban la mente y los hacían apartarse de la realidad del Evangelio. Ahora bien, el Evangelio, mis hermanos, es cuando nosotros vemos a la cruz. Si nosotros queremos saber acerca del amor de Dios, démosle una miradita a la cruz. Porque ahí es donde Cristo derramó su sangre por ustedes. Nuestros corazones son conmovidos cuando vemos no solo que Él murió, sino que Él murió por nosotros. Y vemos el significado de su obra por nosotros. Somos salvos por una presentación racional, claramente bien definida, que conmueve el corazón de cada creyente. Cuando nosotros nos damos cuenta de la obra salvadora que Cristo hizo por nosotros. A mí me encanta Filipenses 5:2-11, donde dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, fue a la cruz y dio su vida por usted y por mí. Por lo cual, dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, que en el nombre de Cristo Jesús se doblen todas los días los que están en el cielo y en la tierra, y si se esconde alguien debajo de la tierra, y que toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Se da cuenta, hermano? Pero muchas veces nosotros hacemos ese evangelio tan simple. Y usted escuchará, la salvación es gratis. Sí, para ti es gratis, pero a Cristo le costó la vida. Yo siempre digo esto, Cristo nos redimió con su sangre, pero nos posee con el Espíritu. Porque esa es la garantía que nosotros tenemos. Si no vamos al versículo 14 de Efesios 3, de 1, 13, 14. Dice, cuando oímos y creímos en la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cómo es posible que como comienza, usted tiene que terminar? Pero estos no, se habían desviado. El Espíritu los sella no solo por un momento, sino hasta la eternidad, hasta cuando Él se manifieste. Juan decía, hijitos míos, aún no se han manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo anhelo ese día, hermano. Yo sé que
imperfecta, pero yo anhelo ese día cuando el Señor me viaje a mi presencia. ¿Usted cree que yo quisiera seguir trabajando todos los días ahí? Yo no estoy en la presencia del Señor. Y ese es el anhelo de todo buen cristiano. Que un día el Señor le diga: ven, mi buen siervo fiel, sobre poquito me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero dice el apóstol Pablo: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Y les hace otra pregunta: ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír? Y esa es una pregunta para nosotros. No tiene que contestar. Yo únicamente estoy llamando, hermano. Cuando nosotros conocemos la realidad de lo que es el Evangelio, solamente ahí es que nos vamos a dar cuenta acerca del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, y nuestras vidas van a cobrar otro sentido. Cuando nosotros pongamos la mirada en esa cruz y recordar lo que Cristo hizo por nosotros y hacerlo ver a nosotros mismos qué es lo que yo estoy haciendo por él. No para agradar a Dios, pero todo tiene una raíz y todo tiene una base, un principio básico en el cual nosotros tenemos que estar cimentados, y es la fe. No tengo tiempo para hablarles, y de eso vamos a hablar más adelante en el capítulo 5, cuando dice el apóstol Pablo: si lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Está hablando también, podríamos relacionarlo con las manifestaciones de la carne y el poder del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículos 17 en adelante, el apóstol mismo escribe en este libro, dice: manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Envidia, malicia, bueno, póngale todo, borrachera. Pero después en el versículo 22 del mismo capítulo 5, él dice: más el fruto, dice, miren, no digan los frutos, porque como hay 9 cositas allí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. ¿Sabe por qué razón? Porque el ente regulador es el mismo Espíritu. Usted no va a Walmart y debe una libra de amor, otra de paz, otra de paciencia. No, el mismo Espíritu lo produce en nosotros por el hecho de estar en Él. Amén. Que Dios me lo bendiga, hermano. Padre, gracias te doy, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Padre, cuando reconocemos esa obra preciosa que tú hiciste un día por nosotros, Señor, tenemos que sentirnos agradecidos por el hecho, Señor, de que un día te veremos tal como tú eres, Señor. Como decía Juan, Señor. Padre, gracias. Tú nos estás llamando, como dice tu palabra, porque yo toco a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias, Padre. Sabemos que tu venida está tan pronta como nadie. Solamente tenemos que ver alrededor. Pero, Padre, estas cosas no tienen por qué preocuparnos. La única preocupación que podamos tener es cuán preparados estamos o estemos para cuando tú regreses. Gracias, Padre, por esta tu ley. Bendícela, Padre, de una manera muy especial. Y si hay alguna necesidad, te pido, Padre amado, que tú seas propicio a ella. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Su amor es tan fuerte.
Gracias, Señor, por lo aprendido hoy. No podemos estar ni un segundo sin ti, porque pecamos. Señor, cuán gran verdad dijo nuestro hermano al que tú has agregado, Señor, para pastorear esta obra. Gracias te doy por la vida de nuestro hermano pastor Graciano. Gracias te doy, Señor, por cada uno de nosotros que por medio de la Escritura podemos experimentar, Señor, que la salvación que tú has ejecutado fue por medio solamente de una obra, y esa es la obra de tu Hijo. Y nosotros somos los herederos, beneficiarios de tan grande bendición. Padre, quiero agradecerte por esta obra, quiero agradecerte por cada familia, Señor, que está presente en esta obra, así como por aquellos que no están. Señor, ayúdanos a nosotros a vivir no en la carne, no cumpliendo ritos, tradiciones, ideas o pensamientos, sino solamente viviendo por medio de la gracia, recordando que la paz, el amor no se encuentra en ningún lugar, sino en la fuente que salta, dice la Escritura, a la vida eterna, y ese es el Espíritu Santo en nosotros. Gracias te damos por tu bondad. Llévanos con bien hasta nuestros hogares y ayúdanos a no desconectarnos, no solamente de las reuniones de la iglesia, sino de ti. Que podamos vivir una vida que te glorifique hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermano, un anuncio así rapidito. El domingo anterior, quizá por el calor que hacía, como dijo nuestro hermano, olvidamos que el domingo anterior nosotros cumplimos 4 años como iglesia. Y el próximo mes vamos a celebrar. Amén. Así que pues ese es el comercial que les tenía. Así que Dios les bendiga a todos. Ahí hay pan, gracias a los hermanos del pan, al hermano del panadero, gracias al hermano del café. Así que hermano, aprovechen para compartir con su hermano. Que Dios les bendiga.